Listo. Entonces, nuestra primera definición del día va a ser sea A una matriz de M por N con coeficientes en un campo. Entonces, el rango de una matriz aquí sería el rango de A, es el número de renglones no nulos. De hecho, es el máximo número de renglones no nulos. Entonces aquí vamos a cambiarlo. Es el máximo número de renglones no nulos de A, tal que son independientes, son linealmente independientes. De forma análoga, tenemos que la nulidad de una matriz es la máxima cantidad de renglones nulos. La pregunta aquí sería, pues, dada una matriz, ¿cómo sé si ya todos, o cómo sé si tengo el número máximo de renglones linealmente independientes? Y si no los tengo, ¿cómo los obtengo? Ahí es donde entran en juego nuestras operaciones elementales. Porque ¿qué es lo que tratamos de hacer? Tratamos de reducir nuestros renglones que no serían linealmente independientes, es decir, que son linealmente dependientes, usando nuestras operaciones elementales. Y ya cuando lleguemos a un conjunto de renglones, tal que todos los renglones sean linealmente independientes, podremos decir que la cardinalidad de ese conjunto será nuestro rango de la matriz. De igual forma, la nulidad va a ser que después de que saquemos el rango, bastará con que contemos o tomemos el conjunto de los renglones nulos de nuestra matriz y entonces la nulidad va a ser igual a la cardinalidad de ese conjunto. Como una observación súper importante es que el rango de A más la nulidad de A es igual a M, que es la cantidad de renglones. Aquí lo estamos haciendo por renglones, también lo vamos a poder hacer sobre columnas. En este caso no va a ser igual porque estamos en una matriz de M por M, de M por N, pero en caso de que tengamos una matriz cuadrada, entonces el rango y la nulidad, ya sea sacada por renglones o sacada por columnas, va a ser la misma. Eso va a jugar ahí gracias a la matriz transpuesta. ¿Sí? Entonces, gracias a la matriz transpuesta vamos a poder jugar con el rango y con la nulidad. Ojo, la definición que estamos dando ahorita de rango y de nulidad es provisional. ¿Sí? O sea, no es como la definición oficial que se daría porque necesitamos conocer un tema más, que es justamente el tema al que vamos a entrar. Entonces, a grandes rasgos o como una idea muy general sería esto. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que tenemos bueno, ejemplo, tomemos A igual a la matriz 1, 2, 3, 3, 2, 1. A ojo podríamos decir, ¿cuáles? Bueno, nuestros tres renglones son linealmente independientes, sí, no, y por qué. ¿Quién me puede decir?
No, eso no, porque si sumas el renglón uno y el renglón 2 te dan el renglón 3. Exactamente, ¿no? Tenemos que el renglón 3 está formado sumando el renglón uno y el renglón 2. Por lo tanto, tenemos que el renglón 3, ay, suena bien. Tenemos que el renglón 3 se va a ver como renglón uno más renglón 2. Por lo tanto, lo estamos viendo como una combinación lineal de nuestros dos renglones anteriores. Por lo tanto, no es linealmente independiente. Pero si llegáramos a tomar una matriz similar, es decir, al renglón 3 le restamos la suma de estos dos, ¿qué pasa? Pues obtenemos ahora la matriz 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0, 0, 0. Ahora, estos renglones van a ser linealmente independientes. Pues sí lo van a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber un múltiplo por escalar, tal que al multiplicar, ya no sé, el primero por ese escalar nos dé el segundo. ¿Por qué? Porque ambos son iguales en la segunda entrada. Entonces, si nosotros modificamos eh, la segunda entrada con un escalar, pues ya no vamos a mantener la igualdad con este de aquí abajo. Entonces, estos dos sí serían linealmente independientes. Entonces, ¿qué pasaría? Como son linealmente independientes, tendríamos que el rango de A sería 2. ¿Por qué? Porque tuvimos que solo dos renglones eran linealmente independientes y a su vez con esto tendríamos que la nulidad de A es 1. Y notemos que si sumamos estos dos, si obtenemos 3, que es la cantidad de renglones que teníamos. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, esta es a grandes rasgos una idea de qué es el rango, de qué es la nulidad. Y básicamente con esto terminamos nuestro pequeño resumen de matrices. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que queríamos. ¿Puedo borrar arriba? Sí, Al parecer no saqué mi borrador, entonces voy a tener que estar borrando con el trapo. Entonces, ahora sí, llegamos al esperadísimo tema. Ay, me salté una letra. Llegamos a nuestras transformaciones lineales. Entonces, primero vamos a platicar un poco cuál es la motivación de hablar de esto. Cuando nosotros tenemos dos conjuntos, o más bien cuando estábamos en Superior 1 en álgebra para físicos, cuando después de construir nuestros conjuntos y hablar de conjuntos y las operaciones entre los mismos, buscamos otra forma de poder relacionarlos. Ah, gracias, gracias. Es que no aparece como una notificación fija. Ok, creo que ya la bajó, porque ya no me aparece. ¿Alguien tiene dudas? Creo que ya no. Entonces, de todos modos, gracias, Bri. Creo que es que, bueno, sí, puedo mantener el chat abierto. Eh, Total, ya que tenemos nuestros conjuntos, lo primero que se nos ocurría era, bueno, ya tengo dos conjuntos, tomemos dos conjuntos cualesquiera, quiero tratar de relacionarlos usando algo más. Entonces, ¿qué definíamos? ¿Alguien se acuerda? O sea, lo primero que hacíamos tras trabajar dos conjuntos era definir lo que le llamamos una relación, ¿no?
tratábamos de relacionarlos, pues como su nombre lo indica, con una relación. Y a partir de eso construimos algo muchísimo más fuerte, que eran nuestras funciones. Entonces, ya dados dos conjuntos, teníamos una función que relacionaba uno con otro. Y eso estaba muy chido, ya que a partir de funciones empezamos a sacar muchísimo provecho de las cosas. Entonces, queremos que ahora ya que tenemos dos espacios vectoriales, podamos relacionarlos de una forma similar. Pero no solo nos interesa relacionarlos, porque relacionarlos sería muy simple, ya que los conjuntos no tienen como tal una estructura, ¿están de acuerdo? No tenemos una estructura fija, no tenemos operaciones dentro de los conjuntos que nos digan, ahora ya estamos trabajando con algo muchísimo más estructurado, que tiene operaciones dentro, que tiene una cierta forma. Eso no pasaba en los conjuntos solo teníamos elementos por ahí regados y los relacionábamos con una función. Aquí ya tenemos relativamente algo estructurado, algo ya con cierta forma. Entonces lo que nos interesaría sería encontrar funciones que no solo me relacionaran dos espacios vectoriales, sino que también me mantuvieran la forma del espacio vectorial tras aplicarle esa función o esa transformación. Es lo que buscamos, relacionar dos espacios vectoriales, pero manteniendo su forma. Y entonces, ya cuando sean más grandes, siempre me lo decían cuando era alumno, y ahora sé lo que se siente, eh, van a conocer algo que se llaman los homomorfismos, que son simplemente son funciones que mantienen la estructura del espacio, ¿no? O sea, de homos y morfos, y lo que hacen es mantenernos nuestra estructura. Entonces, realmente lo que vamos a hacer va a ser eh, hablar de transformaciones, hablar de funciones entre espacios vectoriales que nos mantengan esa forma. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Para que no tengamos problemas de que tomamos un espacio vectorial y lo mandamos bajo una transformación y, oh sorpresa, ya no es un espacio vectorial. Eso es justo lo que no queremos. Queremos que de ambas partes sean espacios vectoriales. Entonces vamos a definir esa transformación. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, está claro. Entonces vamos a dar nuestra primera definición y pues vamos a definir una transformación lineal. Definición. Entonces sea BK y WK espacios vectoriales. Algo importante es que queremos que nuestros dos espacios estén relacionados o, bueno, estén ocupando el mismo campo. ¿Sí? Entonces estamos pidiendo que ambos sean K espacios vectoriales o que ambos estén trabajando sobre K. Entonces sean dos espacios vectoriales. Y ahora sí vamos a escribirlo con color naranja porque es importante. Una transformación lineal entre BK y WK es una función T que va a ir de B a W, tal que, y va a satisfacer dos cosas. La primera es que T de U más B va a ser T de U más T de B. Y lo segundo que vamos a pedir es que T de alfa veces B va a ser igual a alfa veces T de B. Pues aquí lo que vamos a pedir es que obviamente alfa va a estar en nuestro campo y aquí pues U y B van a ser vectores que van a estar en B. Entonces aquí vamos a tener que U y B
van a estar en B. ¿Sí? Necesitamos que se cumplan estas dos condiciones para poder decir, esa función que estamos tomando es una transformación lineal. A nuestra primera condición, esta de aquí, se dice, o si, coloquialmente se le llama que abra sumas. Es decir, que T abra sumas, y a nuestra segunda condición, que es la de aquí, se le dice que saque escalares. Entonces, de forma coloquial, podríamos decir que una función es una transformación lineal si abre sumas y saca escalares. Sí, es una forma de abreviar o de dar a entender que cumple estas dos propiedades. Algo interesante y bien bonito de esto es que estas dos propiedades, color, estas dos propiedades de aquí van a funcionar para cualquier homomorfismo. Lo escribo mal. Homomorfismo. Es una palabra junta. Para cualquier homomorfismo entre cualquier estructura algebraica vamos a pedir esas dos condiciones. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es que no le vamos a llamar homomorfismo aquí, porque es un término que se acuña después, lo van a ver en las álgebras modernas, pero hablar de transformaciones, bueno, si nos vamos a la literatura, en caso de que lleguemos a encontrar algún libro que mencione homomorfismos entre espacios vectoriales, es lo mismo que estar hablando de transformaciones lineales. ¿Sí? Cumplen las mismas propiedades. Entonces, ese es como un dato. Y pues este tipo de operaciones, ustedes pueden definir estas transformaciones lineales en cualquier estructura algebraica. Pueden tener, bueno, ya no se le llaman transformaciones lineales, pero se les llama homomorfismos, no sé, entre grupos, entre anillos, entre campos, y siempre van a cumplir estas dos propiedades. Entonces, hasta aquí vamos todos bien, todo queda claro. Sí, está claro. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de alguna transformación lineal. Ejemplos. Nuestro primer ejemplo. Vamos a tomar a B, K igual a los reales sobre los reales igual a WK. Sí, o sea, vamos a tomar como espacios vectoriales a los reales, pues sobre el campo de los reales. Entonces, si definimos T igual a alfa veces B, bueno, aquí sería T de B, para que quede bien explícito sobre quién estamos aplicando nuestra transformación. Con alfa en el campo, en este caso, pues también sería en R. ¿Qué dicen? ¿Es una transformación lineal o no lo es? Perdón, Lalo, ¿qué dice? ¿Es una T y luego qué es una W? Sí. No, paréntesis B. Ok, gracias. Sí, sí es una transformación lineal. Entonces, si fuera una transformación lineal, pues habría que ver que cumple estas dos propiedades, ¿están de acuerdo? Para la primera propiedad, pues sean U y B que van a estar en R. Entonces, T de U más B, ¿quién es? Por definición, pues sería multiplicar alfa por U más B, ¿no? Alfa por U más B. Pero ¿qué pasa? Alfa, U y B, para empezar, son reales, y nosotros, viéndolo como espacio vectorial, tenemos una propiedad súper chévere, que es que tenemos la distributividad, ¿no? Entonces, esto sería alfa U más alfa B. ¿Pero quién es alfa U? T de U. Exacto, ¿no? Sería aplicar la transformación a U. Y pues, por obvias razones, alfa B sería aplicarle la transformación a B. Entonces, de esa forma estamos viendo que T de B
va a ser igual a T de U. Bueno, T de U más B va a ser igual a T de U más T de B. Tenemos esta igualdad hasta acá. Y entonces ya probamos nuestra primera propiedad, que es decir que habrá sumas. ¿Puedo borrar aquí arriba? Sí, Sí. Entonces, a ver. Ahora habría que ver qué pasa con otro escalar. Entonces sea beta en mi campo. ¿Quién va a ser T de beta veces B? Pues por definición de nuestra transformación lineal, va a ser multiplicar esto que está aquí adentro de nuestro paréntesis por alfa. Esto sería alfa por beta B. Ahora pues sabemos que esto va a ser igual a alfa beta B. Y como tenemos la conmutatividad de escalares, porque ambos escalares están en un campo, pues esto va a ser lo mismo que tener beta veces alfa por B. Tenemos la asociatividad, entonces vamos a tener esto de aquí. Y esto, pues, ¿quién va a ser? Va a ser beta por T de B. Y entonces ya probamos nuestras dos propiedades necesarias. Por lo tanto, podemos decir que T de B igual a alfa veces B es una transformación lineal. O también se dice a secas, es lineal, ¿no? Entonces ya, acabamos nuestro primer ejemplo. ¿Queda claro? Sí, está claro. Para los demás, ¿todo bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. ¿Puedo borrar de aquí hasta abajo? Sí. Entonces, a ver. Ejemplo 2. Creo que ya no les avisé. Bueno, es que le avisé a mi... No, creo que ni le avisé a mi grupo. Pero lo que vimos ayer ya está en YouTube, en mi canal. Se me olvidó pasarles el link del canal. Se los paso al final de la clase. Y ahí mismo va a estar este video. Entonces, por si ayer no pudieron entrar o no entraron, X, lo que sea, ahí pueden ver lo que hicimos. Entonces, ahora nuestra segunda transformación, pues vamos a decir de nuevo que BK sea igual a WK igual a R2, otra vez sobre R. Ojo, aquí lo estoy haciendo sobre el mismo espacio de R2, R2. Esto no es forzosamente necesario, de hecho lo estoy haciendo así porque son, bueno, ya que estamos empezando el tema, es mucho más fácil verlo si va del mismo espacio al mismo espacio. Que solo es como para irnos adaptando o familiarizando con el tema y el tipo de pruebas, y ya después ya vamos a poder hablar de que van de B a W, puede ser hasta en espacios arbitrarios. Entonces vamos a definir nuestra transformación de U, B, ¿no es cierto? Vamos a borrar bien. Y vamos a decir que mi vector X, bueno, más bien B, se va a ver como X, Y, ¿no? Un vector clásico de R2. Entonces, vamos a definir a T
de b como, pues esto va a ser lo mismo que tener t de x, coma y, igual a 2x más y, coma, x menos 3y. Entonces, estamos tomando un vector de R2, lo estamos mandando a otro vector de R2, donde la primera entrada es 2x más y, la segunda entrada es x menos 3y. ¿Qué opinan? ¿Es lineal o no es lineal? Venga, chicos, digan algo. Pues yo creo que sí, pero pues hay que demostrarlo, ¿no? Primero, para ver si sí. No, si decimos que sí, hay que demostrarlo. Si decimos que no, entonces tenemos que dar un contraejemplo, encontrar, no sé, dos vectores, tal que al sumarlos y aplicarle la transformación es distinto que si aplicamos primero la transformación y luego lo sumamos, o encontrar un escalar tal que el escalar no salga. Entonces, pues aquí la pregunta sería, ¿es verdadero o es falso? Pues aquí va a ser verdadero, pues, porque estamos viendo ejemplos, ¿no? Entonces sería, no estaría mal, pero sería un poco extraño así como tan rápido meter una que no fuera lineal. Así, ya teniendo esto, pues hay que probar que es transformación lineal, por lo tanto, primero hay que ver que abre sumas y saca escalares. Entonces ya tenemos a b, vamos a decir que u va a ser igual a un x', coma y'. Entonces t de u más b va a ser t de la suma de b con u, bueno, de u con b. Pero importante es nuestra suma de estos vectores, es la suma de nuestros espacios vectoriales. En este caso es de R2. Entonces es la suma entrada-entrada. Así vamos a tener que va a ser t aplicado a x más x', coma, y más y'. ¿Y esto a quién va a ser '? Pues según nuestra transformación, primero nuestra primera entrada va a ser dos veces la primera entrada, que aquí sería x más x', más y, que sería y más y', coma, luego va a ser x, que es x más x', menos 3, ¿por quién? Por y menos y'. Entonces, esto sería nuestro vector. Ahora, pues ya podemos trabajar o podemos manipular. Esto sería lo mismo que tener 2x más 2x', más y', coma, x más x', menos 3y más 3y'. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Y entonces aquí podemos reagrupar las cosas. Entonces podríamos reagrupar al 2x más y más 2x' más y', coma, x menos 3y. No, sí, estaba aquí con un paréntesis. Y aquí podemos tomar es que aquí son más. Sí, ahí se me ha ido, entonces también es más. ¿No es cierto? Este es menos y el otro también es menos. Más x' menos 3y'. Y ahora algo importante, estamos que en la primera entrada tenemos una suma, en la segunda entrada también tenemos una suma, entonces podemos ver este vector como la suma de dos vectores. Esto sería
tener al vector 2x más y, 3x menos 3y, más el vector 2x' más y', x' menos 3y'. ¿Están de acuerdo? Y Sí, ya sí. para finalizar esta parte, pues esto, ¿quién es? Esto es T de B. Y de este lado, pues vamos a tener T de 1. Entonces ya vimos que nuestra transformación o nuestra función definida anteriormente sí abre sumas. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Lalo, muchas gracias. Y entonces voy a borrar aquí arriba antes de definir nuestro ejemplo. Y pues nos falta ver que sí saca escalares, ¿no? Entonces nuestra segunda parte de la prueba dice, o sea, alfa en nuestro campo. Entonces T de alfa veces B, ¿quién va a ser? Va a ser T de alfa X, alfa Y. ¿No? Eso lo sabemos, pues, porque tenemos que nuestro escalar entra multiplicando entrada, porque así está definido en nuestro espacio vectorial, en R2. ¿Y esto a quién va a ser igual? Esto sería 2 veces alfa X más alfa Y, alfa X menos 3 alfa Y. ¿Qué podemos hacer? Factorizamos factorizamos en cada entrada el alfa, y esto va a ser alfa por 2x más y, alfa por x menos 3y. Y ahora sí, podemos factorizar nuestra alfa de cada entrada, y eso nos va a quedar alfa por 2x más y, x menos 3y. Y esto no es ni más ni menos que alfa por t de b. Y de ambos casos podemos concluir que t es lineal. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas? Tal vez un poco ahí con lo de abrir sumas, el de sacar escalar está claro, pero el otro sí está un poco más Es un poco complicado. más engorroso por la forma en que hay que sumar nuestros vectores, aplicarle la transformación a la suma completa, y ya de ahí en fuera ocupamos propiedades de nuestros elementos en nuestro conjunto y en nuestro campo. En este caso, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos a B, ya lo teníamos definido aquí arriba, x más y, tomamos a U como x' más y', y entonces aplicarle la transformación a la suma de vectores, pues es sumar los vectores y luego le aplicas la transformación. Entonces nuestra suma está definida entrada, por lo que tenemos que t de x más x', y más y'. Ahora, ya que esto de aquí ya es un vector para nosotros, por lo tanto ya le podemos aplicar la transformación. Entonces la transformación te dice, primera entrada, multiplica x por 2 y súmale y. Entonces es 2 por x más x' más y más y', porque y más y' es nuestro y actual y x más x' es nuestro x actual. Y segunda entrada, x menos 3y. Entonces, ¿qué haces? Tomas a x, que es x más x', menos 3 por y más y'.
Luego podemos, este 2 se distribuye sobre la suma, y entonces nos va a quedar 2x más 2y más y más y'. Eso va a ser en realidad nuestra primera entrada. Nuestra segunda entrada es x más x', y el 3 se distribuye, entonces nos va a quedar, bueno, el menos 3. Entonces te va a quedar menos 3y menos 3y'. Y ahora, ya que los tenemos de esa forma, como de todos modos 2x, x', y', y el 3 también siguen siendo elementos de un campo, son asociativos y son conmutativos. Entonces lo que hacemos es conmutamos estos dos, bueno, así conmutamos estos dos y asociamos. De esa forma obtuvimos el 2x más y más 2x' más y'. Lo hicimos de la misma forma en nuestra segunda entrada. De hecho, aquí me falta un paréntesis. ¿Y qué pasa? Ya que tenemos esto, estamos viendo primera entrada como una suma, segunda entrada como una suma. Entonces, esto lo podemos ver como la suma de dos vectores. Entonces, ahí es donde nos agarramos de cómo se ve que nuestra suma en R2 es entrada-entrada. Y entonces tomamos 2x más y, 3x menos 3y. Y es esto de aquí. Más nuestro segundo vector, que en este caso va a ser 2x' más y, 3x', x' menos 3y. Eso va a ser nuestro segundo vector. Pero resulta que estos dos vectores que construimos a partir de todas nuestras cuentitas no es otra cosa más que aplicarle la transformación a B y después aplicarle la transformación a U, ¿no? Y pues de todos modos esto conmuta, entonces es lo mismo que tener T de U más B. Y por lo tanto estamos viendo que la suma sí se abre bajo T, o que T sí abre sumas. Sí es un poco engorroso, pero aquí es donde ocupamos todas las propiedades de nuestro espacio vectorial y de nuestro campo. Entonces, ¿sí queda claro? Sí, está claro. Ok, entonces para terminar, porque me tengo que ir en 2 minutos, vamos a probar una pequeña proposición lema, y ya el lunes continuaría con Adri para, pues, en lo que nos quedamos. Les voy a borrar esta parte de aquí. Y entonces, a ver, lo vamos a poner como lema. Entonces, supongamos que tenemos T que va de B a W, transformación lineal. Entonces, T aplicada al 0 de B va a ser igual al 0 de W. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que toda transformación lineal va a mandar al 0 de un espacio al 0 del otro. Toda. Siempre que sea lineal va a pasar eso. ¿Sí? No es una condición para que sea lineal. Eso es importante. Pero si es lineal, entonces podemos deducir esto. Entonces, para terminar, a ver, demostración. Tenemos que T de 0 de B, ¿están de acuerdo que esto es lo mismo que tener T de 0 de B más 0 de B? Sí, está claro. Eh, Como el 0 es nuestro neutro aditivo en la suma, pues se lo podemos sumar y no modifica. Y ya que T es lineal, que tenemos que esto es T de 0 de B más T de 0 de B. Sí, esto es porque es lineal. ¿Sí? Y algo importante, ¿dónde se encuentra T de B? Bueno, T de 0. Esto ya es un vector en W, ¿están de acuerdo? Sí, Estamos tomando un vector de B y lo estamos mandando a W bajo nuestra transformación. Entonces, como W también es un espacio vectorial y tenemos elementos de espacios vectoriales, tenemos nuestra ley de cancelación. Entonces, ocupando nuestra ley de cancelación,
vamos a tener que 0 de W, este 0 de W, porque este vector se encuentra en W, vamos a cancelar este con este, vamos a marcarlo con color, cancelar este con este, vamos a tener que 0 de W, pues es nuestro T de 0 de B. Y con esto acabamos la prueba. ¿Qué ocupamos? Que es lineal para abrir la suma, y nuestra ley de cancelación de, en este caso es por la izquierda, para obtener nuestro 0 en W. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, está claro. Para los demás, todo claro. ¿Dudas? No, creo que no. No, Lalo, sí, sí sale bien. Ok. Entonces, si no hay dudas, disculpen, pero tengo que tomar una pequeña clase, entonces ya son libres por toda la semana. Y pues nos estaremos viendo el martes conmigo, a los que les toca conmigo. Gracias, Lalo. Nos vemos el martes. Ok, gracias. Hasta luego. Cuídense, bonito fin de inicio de semana.